Buenas, señoras y señores, de nuevo con ustedes. Muchos temas. Hoy vamos a conversar de nuevo con Leonardo Mercedes, pero antes de entrar con Leonardo Mercedes, yo quiero hacer algunas referencias a cuestiones puntuales a las cuales me veo obligado por circunstancias de la vida. Primero, la delincuencia. Hay una oleada de delincuencia en el país que está obligando hasta a la iglesia a tener que intervenir, hasta a la iglesia. Más de un cura se ha referido a ese tema. Y hay un corte de un cura que en Jaina, con el presidente presente, dijo cosas muy fuertes a las cuales respondió el presidente que había que darle 2 años. Pero yo soy de los que cree que el país no está listo, en condiciones de esperar 2 años en que se resuelva el tema de la delincuencia. Eso por un lado. Y por otro lado, antes de llevar a cabo esta conversación con Leonardo Mercedes, quiero hacer una referencia que no tiene nada que ver con la conversación con Leo ni con el tema a tratar, pero yo soy de los que cree que en las lealtades sin banderías políticas y creo en los afectos sin banderías políticas y creo en los aprecios y en la valoración que yo tengo de la gente más allá de las banderías políticas. Cuando salió a flote el caso de Leonardo Fañas en el pasado gobierno y su confrontación con José Ramón Peralta, yo fui de los que les dije a amigos míos del PLD que habían equivocado porque yo tenía entendido que Leonardo Fañas era un hombre serio. Y así lo dije en más de una ocasión. Luego, cuando salió esta situación en la que hubo una demanda incluso y llegó hasta los tribunales, el que la ex financiera del IAD lo acusara a él de violación, yo dije que no sabía si era cierto o no que él hubiese cometido el hecho, pero que su integridad lo precedía. Y que en función de que su integridad lo precedía, yo ponía en dudas el hecho, pero que entendía que debía ser la justicia quien determinara o una cosa o la otra. Hasta en son de broma, conociendo mi condición de hombre, yo decía, a lo mejor se desesperó Fañas, como decimos los hombres, pero dudaba y ponía en duda que Fañas hubiese acometido un acto de violación. Eso yo lo ponía en duda y lo he puesto en duda siempre. Hace un momentito yo hablé con Fañas y me molesté muchísimo porque, y se lo dije a él y lo voy a decir público, lo que no sucedió con él en el gobierno contrario a él, sucedió en su gobierno. Yo creo que hasta tanto un juez hubiese dictado una sentencia, a Fañas había que dejarlo suspendido pero en su puesto, porque el sacarlo del IAD fue como una especie de la condena que no le dio un juez. Un juez lo liberó de sospecha, pero al sacarlo del puesto, yo entiendo que hay una especie de sanción o condena sobre un hecho que la justicia ha dicho que no es cierto.
yo no soy ariente ni pariente del gobierno, pero yo creo que el gobierno lo menos que le puede hacer con Faña es designarlo en un cargo, no por el cargo, no por el cargo, ojo con eso, no por el cargo, sino porque ante el hecho de que la justicia ha dicho que no es cierto, los hechos por los cuales se querellaron contra él o lo denunciaron, lo menos que se merece esa familia y él es que al designarlo se le esté reconociendo en su integridad. Y lo dejo ahí. No por el cargo. Y como tengo conmigo a un hombre serio, no voy a insistir en ese tema. Vamos al conversatorio prometido con Leonardo Mercedes. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, Salvador. ¿Cómo te sientes? Bien. Siempre te siento con ese ánimo y con esa lucidez de análisis. Esa es la primera parte de todo, el ánimo, la actitud. Eso es muy bueno. Leo, antes de, yo quisiera que tú me permitieras, en esta primera parte del programa, en lugar de tratar lo relativo a Barahona, al sur, aprovecharme de ti, de tu historia, de tu memoria y de lo que tú conoces, para hablar un poco del país. Pero no de la cotidianidad y la urgencia que nos marca con la actualidad, sino de los elementos de las historias y momentos de la historia de la República Dominicana, algunos de ellos que tú viviste y que viviste intensamente, y yo lo sé. O sea, yo tengo conocimiento de causa. Porque tú me acompañaste en buena parte de ese trayecto. Y de otra parte que no tienes la vivencialidad de los hechos, pero sí el conocimiento de muchas cosas que incluso el público desconoce. Leo, después de la proclamación de la República, nosotros dimos muchos tropiezos como nación. Sin embargo, ya lo que pudiera ser la mayor definición institucional de la República Dominicana aconteció durante una dictadura de 31 años, que es donde se conforma el Estado como tal, e incluso toman forma las estructuras físicas, el palacio, los ministerios, las carreteras y eso. Y sobre la base de un régimen de oprobio, de saqueo, de actos deleznables. Leo, ¿qué valoración tú tienes de los 31 años de Rafael Leónidas Trujillo como parte de la historia del país? Bueno, tú me sorprende, ¿verdad? Pero vamos a hacer un esfuerzo. Uno lo vive reflexionando a cada momento sobre esos asuntos, porque, como tú dices, el día a día y los problemas que continúan y que uno incluso no esperaba muchos de ellos, pues te roban mucho tiempo. Y la reflexión sobre temas históricos y demás, pues no es tan frecuente, pero como uno estudió y como uno analizó, le queda algo. Mira, realmente la característica del régimen de Trujillo, ya tú la definiste, un régimen dictatorial, un régimen de latrocinio, un régimen, ¿qué te digo?, en donde los derechos humanos que tanto valoramos ahora, la participación social y todas esas cosas no estaban presentes, porque el hombre era ley, batuta y constitución. Sin embargo, había una cierta concepción de Estado, del Estado, y por eso, como tú dices, el Estado, que durante mucho tiempo
estuvo la incertidumbre sin conformarse como una institución real, ¿verdad? Esta vez logra un paso de avance, aunque tergiversada por la omnipresencia del dictador. Correcto. Es decir, al Estado, a semejanza de Luis XVI, el Estado soy yo. Entonces, Sí. yo saber qué dice, qué dispone. Las estructuras existen, ¿verdad? Existe la formalidad del Estado, pero se sobreponía la voluntad del dictador y eso le dio una característica particular a esa consolidación del Estado dominicano. Sin embargo, ese Estado permitió una cierta acumulación en beneficio del Estado y como beneficio del Estado, en cierta medida beneficio público, aunque la decisión estaba en primera y última instancia en manos del dictador. Sin embargo, ese dictador hace una acumulación de riquezas, ¿verdad?, que le dan a ese Estado una cierta estabilidad, fundamentalmente con momentos muy provechosos de la situación internacional que le tocó vivir, como fue la situación post Segunda Guerra Mundial, donde los principales productos del país, como la caña de azúcar, el café, tuvieron un incremento de precio en el mercado internacional que favoreció la acumulación por parte del Estado y del dictador. Sin embargo, el no tener, digamos, no haber una concepción del desarrollo capitalista del Estado como tal, posibilitó que las vanidades del propio dictador introdujeran elementos de perturbación de ese desarrollo que al final es uno de los elementos que crea la base para su desaparición, o sea, la desaparición del dictador y por tanto de ese Estado concentrado, de ese Estado poderoso que él había contribuido a crear. Y a eso hubo que entonces agregarle el hecho de que el ahogamiento de los sectores sociales, principalmente de los sectores económicos que no habían podido desarrollarse a plenitud dentro de la dictadura porque él los ahogaba. Hubo una situación de emergencia, digamos, de una cierta conciencia del estado de sometimiento que estaban en esos grupos sociales, que dio lugar al inicio de las conspiraciones contra esa dictadura. O sea, el poder omnímodo comenzó a requebrajarse, porque además en el continente empezaba a darse una situación también, digamos, muy importante con el inicio de la lucha guerrillera en la Sierra Maestra, en Cuba. Todo el movimiento democrático se unifica alrededor del apoyo a esa acción y esa acción se constituye en un foco de perturbación de la llamada estabilidad dictatorial que se imponía en América Latina. Y que no era solo en República Dominicana. Que no era solo en República Dominicana. Entonces eso va contribuyendo a la creación de un determinado nivel, digamos, de conciencia de que la situación por la que se ha vivido no es la mejor situación para contribuir al desarrollo social y económico del país. Y ahí cuando vienen entonces, como reacción a ese despertar, el recrudecimiento de la represión por parte del dictador contra la población, contra los elementos más conscientes que empezaban a despertar, e incluso contra un sector que se identifica, aunque a última hora, porque había convivido
con el dictador durante todos sus años, la jerarquía eclesiástica entonces se manifiesta y se manifiesta con una contundencia que provoca la reacción represiva del gobierno, pero en los sectores sociales esenciales es un estímulo. En eso también tú tienes que contar lo que fue la acción heroica de las invasiones del 14 de junio de 1959. Con Tanza Maimón y este hondo que tiende a crecer y aumentar todavía mucho más esa conciencia. Es decir, ya prácticamente el proceso digamos, de caída de la dictadura y del Estado todopoderoso que en ese momento se daba, ya estaba en camino, y efectivamente lo que lo sella es el asesinato de las hermanas Mirabal. Sí, ya ahí. Ya ahí efectivamente. Ese fue el requiem. El requiem, y ya entonces, desde ahí en adelante, incluso el poder del norte, que está pendiente de todos los procesos en el continente, percibe que hay esa situación y se introduce en medio del proceso para contribuir a la salida del dictador, pero a evitar que República Dominicana cayera en manos de las fuerzas revolucionarias o progresistas que pudieran instalar un régimen parecido al de Fidel en República Dominicana. Entonces, todos esos elementos, al final, en 1961, se conjugan el ajusticiamiento del tirano. Bueno, y entonces... Ese proceso que empieza ahí, con la muerte de Trujillo, Leo, con inestabilidades que no fueron por mucho tiempo, pero inestabilidades, sí, sin saberse rumbo, que terminan con inestabilidades desde el 61 hasta el 66. Hasta el 66, y todavía ese proceso. Entonces después viene del 66 hasta el 78. Una contrainsurgencia, o sea, un plan de contrainsurgencia de parte de los norteamericanos, usando como instrumento a quien impusieron al doctor Balaguer y los grupos militares que él encabezaba, porque efectivamente la dictadura cayó como tal, pero recuerda que no hubo un proceso revolucionario ni nada que se le parecido. No. Incluso el elemento que pudo haber torcido esa trayectoria de la dictadura sin Trujillo, como fue lo que hizo Balaguer, fue el acto criminal histórico del derrocamiento del del gobierno democrático del profesor Juan Bosch. Ahí yo entiendo, y así lo he planteado y lo he concebido, que es donde se le da el jaque mate al proceso de construcción democrática de una sociedad y de un Estado democrático en la República Dominicana. Porque realmente las clases que trataron de heredar los bienes y el poder dejado tras el ajusticiamiento del tirano, entendían que un régimen democrático de libertades no era funcional a su modo de ver el desarrollo que debía tener la sociedad dominicana. Y entonces derrocan al profesor Bosch y efectivamente comienzan a imponer. Ahí comienza el latrocinio de las empresas del Estado. En lo que tú me estás hablando, yo estoy tomando notas para las redes sociales y por eso ves que agarro el celular, es escuchándote y al mismo tiempo traduciéndole a los lectores de las redes sociales muchas de las narraciones que tú haces por el valor que tienen, ya que hay una juventud del 1980 para acá y del 90 para acá y del 2000 para acá que desconoce, aún sea de manera superficial, esos hechos. Sí. Entonces, aunque, como te decía, aunque la estructura formal del Estado
se mantiene, porque no hubo cambios significativos. No profundos, en eso. estructurales, no hubo Nada, cambios no hubo estructurales. ningún cambio estructural. Al contrario. Incluso el triunvirato y el régimen de Balaguer se montan sobre la misma base. Sí, sí. Sobre la misma base. Todo lo contrario. Y es con el triunvirato donde empieza el desmantelamiento del Estado poderoso económicamente que había construido Trujillo. Empieza desmontándolo de las manos de los Trujillo, pero montándolo en las manos para de ellos. apropiarse de esas clases económicamente poderosas que tuvieron retrancadas durante la dictadura, pero que estaban al acecho. Incluso de alguna u otra forma algunos sectores de eso participaron en la desaparición de Trujillo y de su dictadura, pero para heredarlos. Y se quedaron con todas las tierras, con toda la fábrica, con todos los recursos económicos. Y todavía siguen. O sea, porque lo poco que le queda a ese estado, que era uno de los estados más poderosos en América Latina, después de la desaparición de Trujillo, el Estado Dominicano tenía una base para el desarrollo de un proceso social o socialista en este país que no tenía ningún otro estado en América Latina. Por la acumulación que había hecho. Por la acumulación que había hecho. O sea, que daba las posibilidades de que efectivamente una dirección del Estado orientado hacia el beneficio y el desarrollo y bienestar de la población tenía todas las posibilidades, porque no tenía ni que endeudarse, no tenía ni que depender como depende mucho de la inversión extranjera, sino que tenía esa base material económica para el desarrollo social, que no se logró porque quienes tomaron el poder fueron esas clases que entonces lo que entendieron fue que debían traspasar, quitarle al Estado toda esa riqueza para convertirla en riquezas particulares privadas. Y de hecho lo hicieron. Y lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo. Leo, viene una cierta estabilidad a partir de 1966, cuando se instaura el gobierno de Balaguer, que muchos dicen que fue las únicas elecciones realmente que ganó Balaguer. Hay otros que dicen que la ganó sobre la base de lo que significaba el control que tenía Estados Unidos en ese momento. Pero Bernardo Vega ha demostrado muy claramente en su libro de cómo los norteamericanos impusieron a Balaguer en el poder. O sea que esas no fueron unas elecciones, digamos, limpias y democráticas, porque incluso estaba la presencia de la fuerza de intervención norteamericana en el país. Es decir, fueron unas elecciones hechas en medio de una situación de ocupación. Correcto. Entonces no son unas elecciones limpias. Además, ese era el candidato de la fuerza ocupacionista. Ya. Ese periodo, Leo, ¿cómo tú lo interpretas? 1966 a 1978, 12 años. Huepa. Aparte de para mí, y es lo que se ha explicado. Y más ahora que ante el aniversario de la muerte de Balaguer, algunos dicen que ido a destiempo, con 96 años, que en los vericuetos de la historia se confunden con 101. Hay quienes dicen que tenía 101 años y hay otros que dicen que apenas alcanzó 96. Y otros lo califican del padre de la democracia. Esos fueron de los devaneos de Peña Gómez y el PRD en esos tiempos. ¿Cómo era posible que un hombre que mantuvo un poder dictatorial, no es que semino, dictatorial, porque los derechos humanos y las libertades públicas y democráticas del 66 al 78 fueron ahogadas? Porque lo que estaba aplicando Balaguer era la cabeza visible de un plan de contrainsurgencia que tenía ciertos ribetes del plan Marshall también, porque vamos a consolidar este Estado, vamos a nutrirlo, vamos a suministrarle los recursos con los cuales pueda ejecutar
obras de infraestructura, obras de desarrollo, entre comillas, simultáneamente con la labor de exterminio que tenían que desarrollar contra las fuerzas democráticas y revolucionarias, de tal manera que pudieran construir la paz que ellos necesitaban para que ese proceso, con Balaguer a la cabeza y esa democracia, digamos, secuestrada, pudiera desarrollarse bajo esa tesitura. Entonces, ¿qué ocurre? Que Balaguer es un instrumento. Balaguer, yo lo he dicho, Balaguer en ese tiempo le tocó esa misión y fue un gran discípulo, maestro y discípulo para ejecutarla. Porque el movimiento revolucionario fue diezmado por esa persecución, esa labor de represión, y también, ¿por qué negar? Los propios errores nuestros cometidos contribuyeron a que nos diezmaran y nos redujeran a lo que terminamos siendo al final de los 70. Eso es la fuerza revolucionaria. Con tu permiso, Leo, vamos a una pausa informativa y comercial, luego de la cual continuamos con más de este conversatorio.